Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema un poquito mitad real, mitad leyenda, en la cual vamos a tocar dos leyendas que están apoyadas en hechos reales y uno es Candyman, más de uno habréis visto la película, y otro es Bloody Mary, una leyenda famosa, conocida por otros nombres en muchas partes del mundo. Como por ejemplo, en España se le conoce como Verónica, María Sangrienta, María la Paralítica o la Vieja del Quinto. Y en el mundo en general se le conoce como Bloody Mary, María la Sangrienta. Un tema en el cual se mezcla un poco de leyenda con algo de realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de realidad que Candyman fue creado por un escritor, basándose en un asesino real, un asesino en el cual de real lo que hay en las películas que hemos visto de Candyman, lo único real es que mataba a niños poniéndole unas cuchillas en los caramelos, ¿no? Iba a los colegios, daba caramelos y esos caramelos llevaban unas cuchillas de afeitar en su interior. Tenemos también, por otra parte, un poco de realidad en Bloody Mary, en la cual existen varias teorías, entre ellas que era una chica bella, guapa, la cual presumía mucho de su cabello y en el momento que le cortaron el cabello, a sentirse frustrada y fea, decidió suicidarse, pero no sin antes echar una pequeña maldición, ¿no? También dicen que la enterraron viva y cuando descubrieron el ataúd, antiguamente se ponía una campanita con un cordel por si esa persona daba otro síntoma de muerte y en realidad no estaba muerta. La encontraron, pues, cuando abrieron el ataúd, la encontraron en realidad ya muerta, con unos arañazos en la tapa del ataúd y la campana que supuestamente estaba en el exterior tirada en el suelo. Vamos a ir con unos pequeños resúmenes que he subido de audio de otros canales en los cuales tocan estos temas. Hablaremos primero, o iremos, mejor dicho, primero la leyenda de Candyman. Así que os invito a que escuchéis y disfrutéis del canal.
Bueno, me ha comentado Coemi que no se escuchaba nada y es verdad, no se escuchaba nada porque no estaba compartiendo la pantalla. Error por mi parte. Gracias, Coemi. Y ahora vuelvo a ponerlo. Va a contar un vídeo que he encontrado. Va a contar, pues, por encima lo que es la historia del verdadero Candyman, ¿no? Del asesino en serie que mataba niños, pues, poniéndole cuchillas de afeitar en los caramelos. Así que escuchemos la historia y sabremos más o menos por dónde van los tiros. En este programa de hoy vamos a mezclar un poquito de realidad con mucha fantasía, ¿no? Porque ya que se escribió un libro de este Candyman, se han hecho películas y, en fin, la leyenda continúa. Y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Dean Corll, conocido como Candyman. Entre los años 1970 y 1973, y con la ayuda de dos compinches, el empleado de una fábrica de caramelos empezó a secuestrar adolescentes. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El verdadero Candyman, el caso de Dean Corll. Hoy vamos a hablar de Dean Corll, al que apodaron Candyman, y cómo su reino de terror convirtió ese sobrenombre en un sinónimo del hombre del saco, un nombre temido por todos los niños de los años 70. Pero empecemos por el principio. Dean Arnold Corll nació el 24 de diciembre de 1939 en Fort Wayne, Indiana, en los Estados Unidos. Sus padres eran Arnold Edwin Corll y Mary Robinson. Tenía un hermano pequeño llamado Stanley Wayne Corll, que tenía 3 años menos que Dean. Su padre era un hombre muy disciplinado y estricto, mientras que su madre sobreprotegía a los dos hermanos. Esto hacía que discutieran con frecuencia y tuvieran una relación muy inestable, lo que les acabó llevando al divorcio en 1946, teniendo Stanley solo 4 años. Tras su separación, Arnold fue reclutado por las fuerzas aéreas, así que Mary vendió la casa y se mudó con sus 2 hijos a Memphis, Tennessee, para que pudieran estar más cerca de su padre. Dean Corll era un niño tímido, era muy serio y no solía socializar con otros niños, aunque con frecuencia mostraba empatía con los demás. A los 7 años sufrió un caso de fiebre reumática no diagnosticada, la cual fue descubierta al encontrarle un soplo cardíaco a los 11 años. Esto le hizo exento de las clases de educación física. En 1950 sus padres se reconciliaron y volvieron a casarse. Juntos se mudaron a Pasadena, Texas. Pero no duró demasiado, ya que en 1953 volvieron a divorciarse. Mary se quedó de nuevo con la custodia de los niños y ella y Arnold quedaron en términos amigables tras la separación. Un tiempo después, Mary conoció a Jake West, un vendedor ambulante de relojes, y se casó con él. En 1955, Mary se quedó embarazada y dio a luz a una niña, Joyce Janine, y la familia se mudó a Vidor, Texas. Mary y Jake empezaron su propia empresa de caramelos, a la que llamaron Pecan Prince, la cual comenzó en el garaje de la casa familiar. Dean y Stanley empezaron a trabajar en la empresa familiar desde que comenzó, al mismo tiempo que seguían estudiando en la escuela. Dean estudió en el Instituto de Vidor entre los años 1954 y 1958. Sus compañeros lo recuerdan como un chico callado y de buen comportamiento, que sacaba unas notas aceptables. A Dean le gustaba mucho tocar el trombón en la banda de su escuela, su afición preferida. Tras graduarse en 1958, se mudó a Houston con su familia para estar más cerca de la ciudad donde más se vendían sus productos, y abrieron una tienda a la que también llamaron Pecan Prince. En 1960, Dean se mudó con su abuela recientemente enviudada a Indiana. Allí conoció a una chica con la que mantuvo una relación, pero en 1962 ella le pidió la mano y él la rechazó. Tras 2 años viviendo en Indiana, decidió regresar con su familia a Houston y regresó al negocio familiar, y poco después se mudó solo a un apartamento justo encima de la tienda de la familia. Su madre Mary se divorció también de su segundo marido, Jake, en 1963 y abrió un nuevo negocio de caramelos al que llamó Corll Candy Company y nombró a Dean vicepresidente de la empresa. En ese mismo año, uno de los empleados masculinos de la tienda de caramelos se quejó a Mary de que su hijo Dean le hacía insinuaciones de índole sexual y ella decidió despedir al empleado
en lugar de escuchar su queja. El 10 de agosto de 1964 fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y le destinaron a Port Falk, Luisiana, y más tarde a Fort Benning, Georgia. Allí se entrenó como reparador de radios y finalmente fue destinado a Fort Hood, Texas. Según sus informes militares, el comportamiento de Dean mientras estuvo en el ejército fue ejemplar. Pero en realidad Dean odiaba el servicio militar y pidió una exención por adversidad, alegando que se le requería en el negocio familiar. Se le concedió su petición y fue licenciado con honores el 11 de junio de 1965, tras 10 meses de servicio. Se dice que Dean le dijo a algunos de sus allegados que fue durante el periodo del servicio militar que había descubierto que era homosexual y había tenido sus primeras experiencias con hombres. Algunos de sus amigos notaron un cambio en su comportamiento cuando estaba en presencia de chicos adolescentes. Cuando regresó, retomó su papel como vicepresidente de la empresa familiar. Su expadrastro se había quedado con los derechos de la empresa previa, Pick and Prince, y había una gran competencia entre ellos. Dean comenzó a dedicarle aún más horas al negocio para satisfacer la enorme demanda que tenían sus productos. En 1965, la empresa familiar Coral Candy Company se reubicó a la calle 22, justo enfrente de la escuela elemental Helms, y Dean empezó a ser conocido por darle caramelos gratis a los niños, en especial a chicos adolescentes. Como resultado, empezaron a llamarle Candyman y el flautista de Ameline. Contrataron a más personal y era conocido que Dean flirteaba con varios de los empleados de la tienda. Y además instaló una mesa de billar en la parte trasera de la tienda, donde jugaba con otros empleados y chicos jóvenes de la localidad. En 1967, Dean se hizo amigo de un chico de 12 años llamado David Owen Brooks, un joven de sexto curso con gafas, a quien solía regalar caramelos. David era uno de los jóvenes con los que solía relacionarse Dean, con los que solía verse en la tienda de caramelos. También se iba de viaje con Dean y otros chicos jóvenes a las playas de South Texas y dijo que Dean fue el primer adulto que no se burló de su apariencia. Siempre que David necesitaba dinero, Dean se lo daba, y él lo empezó a ver como una figura paternal. Pero pronto la relación se volvió más oscura cuando Dean comenzó a pagarle al chico o a darle regalos a cambio de que le dejara practicarle sexo oral. Los padres de David estaban divorciados. Su padre vivía en Houston y su madre en Beaumont. En 1970, cuando tenía 15 años, dejó el instituto y se marchó a Beaumont con su madre. Cuando iba a visitar a su padre, también veía a Dean Cole, el cual le dejaba hospedarse en su apartamento. Más tarde volvió a mudarse a Houston y consideraba la casa de Dean como un segundo hogar. La madre y la hermanastra de Dean Cole se mudaron a Colorado tras el fracaso del tercer matrimonio de su madre, y la Coral Candy Company cerró sus puertas en junio de 1968. Dean y su hermanastra Joyce hablaban con frecuencia por teléfono, pero jamás volvió a ver a su madre. Tras el cierre de la empresa familiar, Dean encontró trabajo como electricista, donde trabajó el resto de su vida. Las prácticas de Dean Cole se fueron haciendo cada vez más oscuras, hasta que entre los años 1970 y 1973 comenzó una auténtica matanza. La primera víctima de Dean Cole fue Jeffrey Conen, un universitario de 18 años, el 25 de septiembre de 1970. Jeffrey Conen desapareció tras hacer autostop con otro compañero de la universidad para ir a casa de sus padres en Houston. Jeffrey se bajó solo del automóvil en la esquina de Westheimer Road con South Bowes Road. Allí Dean Cole se ofreció a acercarlo a su casa y Jeffrey aceptó. Dean tenía el apartamento muy cerca de allí y convenció a Jeffrey para que fuera con él. Allí abusó de él, lo torturó y lo estranguló hasta matarlo. David Brooks lo presenció todo. Enterraron el cuerpo del joven en la playa de High Island, bajo una gran roca. Los forenses descubrieron que había muerto estrangulado con un trozo de tela metido en la boca. Tenía una capa de cal y estaba envuelto en plástico, desnudo y atado de pies y manos con una cuerda de nailón. En una ocasión, David entró en el apartamento de Dean y lo encontró abusando de dos adolescentes, los cuales estaban atados a los postes de una cama. Dean le sobornó con dinero y le dijo que le compraría un coche si no decía nada. Finalmente le compró un Chevrolet Corvette verde. Dean le reconoció que había matado a los dos chicos y le ofreció $200, unos $1.300 actuales, por cualquier chico joven que pudiera traer hasta su apartamento. El 13 de diciembre de 1970, David Brooks atrajo a James Glass y Danny Yates, dos chicos de 14 años, al apartamento de Dean Cole. James Glass y David Brooks se conocían, por lo que tenía su confianza. Los dos fueron atados en la tabla de tortura de Dean Cole, donde abusó de ellos, los estranguló y los enterró en una caseta para barcos. Junto al cuerpo había un cable con pinzas de cocodrilo en ambos extremos.
6 semanas más tarde, el 30 de enero de 1971, Dean Corll y David Brooks se encontraron con dos hermanos adolescentes, Donald y Jerry Waldrop, los cuales iban en dirección a su casa. Habían ido a casa de un amigo, pero él no se encontraba en la vivienda en ese momento, por lo que regresaron a casa. Ambos fueron persuadidos para entrar en la furgoneta de Dean Corll y los llevó a su apartamento, donde los violó, torturó y estranguló, y también los enterró en la misma caseta. En los meses de marzo y mayo de 1971, Dean Corll secuestró y asesinó a otras 3 víctimas más, todas de su misma zona, y los enterró también en la caseta para barcos. David Brooks participó en todos estos secuestros. Una de las 3 víctimas, Randall Harvey, de 15 años, fue visto por última vez yendo con su bicicleta hacia el Oak Forest, donde trabajaba en la gasolinera. Como las víctimas anteriores, fueron capaces de persuadirlo para que fuera al apartamento de Dean Corll, pero en su caso fue asesinado de un disparo en la cabeza. Las siguientes víctimas fueron David Gilchrist, de 13 años, y Gregory Malley-Winkle, de 16. Fueron secuestrados y asesinados a la vez en la tarde del 29 de mayo de 1971. Las familias de las víctimas organizaron unas búsquedas frenéticas por toda la localidad, pero no conseguían encontrar a los jóvenes desaparecidos. Y la policía simplemente les ofreció una explicación, que estos jóvenes se habían escapado de casa. El 17 de agosto de 1971, Dean Corll y David Brooks se encontraron con Robin Watson Hanley, de 17 años, un amigo de David Brooks. Volvía a casa de un cine de Houston y David lo convenció para que fuera a una fiesta en el nuevo apartamento de Dean Corll. El joven aceptó la invitación y, por desgracia, sufrió la misma suerte que el resto de las víctimas. En septiembre de 1971, Dean Corll cambió una vez más de apartamento. Allí, Dean Corll y David Brooks secuestraron a otros 2 chicos jóvenes, a los cuales mantuvo con vida durante 4 días antes de asesinarlos. Sus identidades permanecen sin identificar. En el invierno de 1971, David Brooks le presentó a un amigo a Dean Corll, Elmer Wayne Henley, otro chico joven de 15 años que había dejado el instituto y provenía de un hogar desestructurado. En inicio pensaron que sería una víctima más, pero tras conocerlo en profundidad, Dean Corll pensó que podría ser un buen cómplice, de modo que le realizó la misma oferta que David. Le pagaría $200 por cada chico que pudiera traerle a su apartamento y le dijo que trabajaba en un círculo de tráfico de personas, que operaba desde Dallas. Evidentemente, esto era una mentira. Elmer Henley ignoró la oferta durante algunos meses, pero a principios de 1972 decidió aceptarla porque su familia estaba pasando por dificultades económicas. El primer secuestro en el que participó fue en un nuevo apartamento en el 925 de Schuler Street a finales de febrero o principios de marzo de 1972. Elmer Henley dijo que él y Dean Corll persuadieron a un chico joven, William Branch Jr., de 17 años, para que fuera con ellos con la promesa de que fumarían marihuana. En la casa de Dean, Elmer hizo un truco en el que se ponía unas esposas a sí mismo con las manos en la espalda y luego se las quitaba e incitó a William Branch a hacer lo mismo. Cuando éste se puso las esposas, Dean le ató y la amordazó y Elmer se marchó pensando que éste lo vendería al círculo de tráfico humano. Un mes más tarde, el 24 de marzo de 1972, Elmer Henley, David Brooks y Dean Corll se encontraron con un amigo de Elmer, Frank Aguirre, de 18 años. Elmer lo invitó a ir con ellos a tomar unas copas y a fumar marihuana en el apartamento de Dean. Una vez allí, Dean Corll lo esposó y luego lo ató y lo amordazó. Elmer realmente era amigo de Frank y les pidió que no le hicieran nada, pero Dean ignoró su petición y además le informó de la verdad. Había violado y asesinado a la víctima previa que había traído a su apartamento y haría lo mismo con Frank. Finalmente, Elmer Henley aceptó la situación y él mismo ayudó a David Brooks y Dean Corll a enterrar el cuerpo. A pesar de conocer la verdad, Elmer siguió participando de los secuestros y asesinatos y se fue volviendo progresivamente más sádico. El 20 de abril de 1972, los 3 secuestraron a otro joven, Mark Scott, de 17 años. A este lo llevaron en contra de su voluntad y él luchó con todas sus fuerzas para intentar liberarse de Dean e incluso intentó apuñalarlos con un cuchillo que llevaba, pero Elmer Henley sacó una pistola y apuntó a Mark Scott, el cual dejó de luchar inmediatamente. Fue atado a la tabla de tortura y sufrió la misma suerte que los demás. Abuso, tortura, estrangulamiento y fue enterrado en High Island Beach. David Brooks posteriormente dijo que Elmer Henley se había vuelto especialmente sádico y que cada vez participaba más de los crímenes. El 26 de junio secuestraron a 2 jóvenes, Billy Bolch y Johnny DeLome.
Mientras estaban atados en la cama de Dean y tras torturarlos y abusar de ellos, Elmer Henley se acercó a Billy Boltz y lo estranguló él mismo. Luego se acercó a Johnny Delhomme y gritó «¡Hey, Johnny!» y le disparó en la frente. La única víctima que salió con vida de uno de estos ataques fue Billy Ridinger, de 19 años. Como a todos los anteriores, lo trajeron hacia la casa. Se le ató, torturó y abusó como los demás, pero David Brooks convenció a Dean Corll de que liberara al chico, y como excepción, le dejaron marcharse. En otra ocasión, estando en el apartamento de Dean Corll, Elmer Henley dejó inconsciente a David Brooks. Dean lo ató a su cama y abusó repetidamente de él, y luego lo liberó. A pesar de esto, David Brooks siguió ayudando a Dean Corll a secuestrar a otros chicos, y siguió relacionándose con él. Dean cambió de residencia una vez más, y en el verano de 1972 mató a otras 2 víctimas en su nuevo apartamento. El primero de ellos era Steven Sigman, de 17 años, el 19 de julio de 1972. El segundo, Roy Bunton, de 19 años, el 21 de agosto de 1972. Ambos corrieron la misma suerte que las demás víctimas. El 2 de octubre de 1972, Elmer Henley y David Brooks se encontraron con 2 adolescentes llamados Wally J. Simoneau y Richard Henry. Ambos fueron secuestrados. Wally consiguió zafarse y llamar por teléfono a su casa, pero solo consiguió decir la palabra «mamá» antes de que le cortaran la línea. Richard fue disparado accidentalmente en la boca al día siguiente por Elmer Henley y finalmente ambos fueron estrangulados y enterrados en la fosa común. Al mes siguiente secuestraron a William Branch, de 18 años, mientras hacía autostop. El 15 de noviembre secuestraron a Richard Kempner, de 19 años. Entre los meses de febrero y noviembre de 1973, unos 10 adolescentes de entre 13 y 19 años fueron secuestrados, abusados y enterrados en la caseta de los Barcos. El 20 de enero de 1973, Dean volvió a cambiar de domicilio. 2 semanas más tarde, asesinó allí a Joseph Lyles, de 17 años, y poco después volvió a mudarse una vez más al número 2020 de Lamar Drive en Pasadena, el último lugar en el que viviría. No se conocen víctimas entre el 1 de febrero y el 4 de junio de 1973. Corll sufría de hidrocele, por lo que se especula que esto podría haber repercutido en su periodo de inactividad. Además, durante este periodo de tiempo, Elmer Henley se mudó temporalmente a Mount Pleasant para distanciarse de Dean Corll, pero finalmente regresó. Así que a partir de junio, el índice de asesinatos se incrementó considerablemente y Henley y Brooks admitieron que el nivel de brutalidad también aumentó. Dean Corll empezó a mostrar signos de adicción a los asesinatos. Sus compinches sabían cuándo le tenían que traer a un chico nuevo porque Dean parecía estar inquieto, fumaba más y tenía extraños tics. El 4 de junio, Henley y Corll secuestraron a Ray Lawrence, de 15 años. Tras 3 días de abuso y tortura, fue estrangulado y enterrado. Menos de 2 semanas más tarde, secuestraron a Raymond Stanley Blackburn, de 20 años, el cual corrió la misma suerte. El 6 de julio de 1973, Henley se apuntó a una autoescuela, donde conoció a Homer Luis García, de 15 años, al cual atrajo de nuevo al apartamento de Dean. Homer llamó a su casa para decirle a su madre que pasaría la noche en casa de un amigo, aunque no dijo de quién. Le dispararon y le dejaron desangrarse en la bañera de Dean, para después enterrarlo en la fosa común. 5 días más tarde, el 12 de julio, asesinaron a una nueva víctima, John Sellars, de 17 años. En julio de 1973, David Brooks se casó con su prometida, la cual estaba embarazada, así que abandonó temporalmente el trío, de modo que entre el 19 y el 25 de julio, Elmer Henley fue el único cómplice de Dean Corll. Michael Boltz, de 15 años, que además era el hermano de una víctima previa, fue secuestrado, abusado y asesinado también. Charles Coble y Marty Ray Jones fueron secuestrados juntos el 25 de julio. Dean ató un tobillo y una muñeca de cada uno a la tabla de tortura. Les incitó a pelear entre ellos. Les dijo que al que matara al otro a golpes se le permitiría vivir. Tras horas en las que los 2 jóvenes estuvieron pegando, Dean ató a Marty y le obligó a mirar mientras abusaba de Charles y le torturaba hasta que le disparó. Luego repitió el proceso con Marty, al que acabó estrangulando. Ambos murieron el 27 de julio de 1973, 2 días tras su desaparición. El 3 de agosto de 1973, Dean Corll mató a su última víctima, James Stanton Dreymala, de 13 años. Fue secuestrado por David Brooks y Dean Corll.
También fue atado, abusado, torturado y enterrado donde todos los demás. La tarde del 7 de agosto de 1973, Elmer Henley, el cual tenía en aquel momento 17 años, invitó a Timothy Cordell Curley a una fiesta en la casa de Dean Corll. Timothy aceptó la oferta. David Brooks no estaba en aquella ocasión, de modo que lo recibió únicamente Dean Corll y les invitó a drogas y alcohol, y a medianoche se marchó a comprar unos bocadillos. Elmer y Timothy se marcharon un momento a la casa de Elmer. Cuando paró el coche enfrente de su vivienda, escuchó una conmoción que provenía de una casa cercana, la de su amiga Rhonda Louise Williams, de 14 años. El padre de Rhonda, estando ebrio, le había pegado una paliza. Así que ella, al ver a Elmer, decidió marcharse con él y con Timothy. Juntos regresaron a la casa de Dean Corll sobre las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1973. Dean estaba furioso de que hubieran traído una chica a su casa. Era algo que detestaba con todas sus fuerzas y le dijo que lo había arruinado todo. Elmer le explicó la situación y Dean pareció calmarse un poco. Les ofreció cerveza y marihuana y los tres bebieron y fumaron hasta quedarse completamente inconscientes 2 horas después. Elmer Henley se despertó boca abajo y con Dean poniéndole unas esposas. Le había amordazado y le había atado los tobillos. Timothy Curley y Rhonda Williams estaban junto a él, todavía inconscientes, también amordazados y atados de pies y manos con una cuerda de nylon. Timothy estaba completamente desnudo. Cuando Dean se dio cuenta de que Elmer se había despertado, le quitó la mordaza de la boca. Le repitió que estaba enfadado porque había traído una chica a la casa. Y le dijo que iba a matarlos a los tres, pero que primero abusaría de Timothy y lo torturaría. Le dijo: «Tío, lo has estropeado trayendo a esa chica. Os voy a matar a todos, pero primero voy a divertirme». Y comenzó a darle patadas a Rhonda en el pecho. Después cogió a Elmer, se lo llevó a la cocina y le puso una pistola del calibre 22 en el estómago, amenazándolo con dispararle. Elmer Henley consiguió calmarle y le dijo que participaría de la tortura y el asesinato de Timothy Williams y Rhonda Curley si le soltaba. Tras 30 minutos de discusión, Dean Corll accedió y se llevó a Rhonda y a Timothy a su habitación. Le dio un cuchillo a Elmer y dijo que le cortara las ropas a Rhonda. También le dijo que mientras él violaba y mataba a Timothy, quería que Elmer hiciera lo mismo con Rhonda. Tanto Rhonda como Timothy se habían despertado ya. Timothy gritaba y Rhonda, a la cual Elmer le había quitado la mordaza, levantó la cabeza y le dijo: «¿Va esto en serio?» Y Elmer le contestó: «Sí». Y entonces ella le preguntó: «¿Vas a hacer algo al respecto?» Elmer le preguntó a Dean Corll si podía llevarse a Rhonda a otra habitación. Dean le ignoró y Elmer le quitó la pistola y le gritó: «Has ido demasiado lejos, Dean». Dean se apartó de Timothy y mientras lo hacía, Elmer le dijo: «No puedo seguir con esto, no puedo dejar que mates a todos mis amigos». Dean le contestó llamándole por su segundo nombre, gritándole: «Mátame, Wayne». Elmer se apartó unos pasos y este le increpó: «No vas a hacerlo». Pero sí lo hizo. Elmer Wayne Henley disparó a Dean Corll justo en la frente, pero la bala no penetró el cráneo de Dean y se abalanzó sobre él. Elmer disparó 2 veces más, dándole en el hombro. Dean salió corriendo de la habitación y se golpeó con la pared del pasillo. Mientras caía, Elmer le disparó 3 veces más, dándole en la parte baja de la espalda y en el hombro. Dean Corll se deslizó por la pared hacia el suelo, donde murió boca abajo, completamente desnudo. Elmer Henley recordó que tras dispararle, el único pensamiento que cruzó su mente fue que Dean Corll hubiera estado orgulloso de él, ya que él mismo lo había entrenado para defenderse, y eso fue exactamente lo que hizo. Siguió perfectamente sus indicaciones. Tras esto liberó a los 2 chicos. Los 3 se vistieron y argumentaron qué debían de hacer a continuación. Elmer le dijo a Timothy y a Rhonda que simplemente se marcharan, pero Timothy le contestó que no, que deberían de llamar a la policía. Elmer aceptó y llamó a la policía a las 8:24 de la mañana del 8 de agosto de 1973. Cuando contestaron, simplemente dijo: «Será mejor que vengáis cuanto antes. Acabo de matar a un hombre». Cuando la policía llegó, los 3 adolescentes estaban sentados en el porche y junto a ellos la pistola del calibre 22. Antes de ser detenido, Elmer Henley le dijo a Timothy: «Si no fueras mi amigo, me habrían dado $200 por ti». Elmer Wayne Henley fue detenido. Él dijo que había disparado a Dean Corll en defensa propia y Timothy Curley y Rhonda Williams corroboraron su versión. Y de hecho, el detective que le estaba interrogando pensó que era cierto. Pero cuando parecía que todo estaba bastante claro, Elmer decidió hacer una escalofriante revelación. Le dijo al detective que durante casi 3 años, él y David Brooks
habían ayudado a Dean Corll a secuestrar a chicos jóvenes y que éste los violaba y los asesinaba. También admitió haber participado en las torturas y mutilaciones de al menos 6 u 8 víctimas. Les dijo dónde estaban situadas las distintas fosas comunes y reconoció que Dean Corll le pagaba $200 por cada chico que llevaba a su apartamento. Pero la policía no le creyó en primera instancia. Era una confesión muy disparatada y las autoridades creían que solo había una víctima en el caso, Dean Corll, que simplemente tras una noche de fiesta las cosas se les habían ido de las manos. Elmer Henley seguía insistiendo con su testimonio, pero no le tomaron en serio hasta que comenzó a decir los nombres de las víctimas, los cuales efectivamente coincidían con nombres de chicos desaparecidos. Tras investigar en la casa de Dean Corll, encontraron la mesa de tortura, las esposas, la cuerda de nylon y rollos de plástico que usaba para cubrir el suelo, elementos electrónicos que utilizaba para las torturas, 8 pares de esposas, un gran número de consoladores y muchos metros de cuerda. La furgoneta de Dean tenía un aspecto similar, con cortinas opacas, cuerda y una caja de madera a la que le había hecho agujeros para que pasara el aire en los lados. Las paredes estaban llenas de argollas y de ganchos. Se encontró otra caja con agujeros en el jardín de Dean Corll y dentro había mechones de pelo humano. Elmer Henley indicó dónde estaba la caseta para barcos, propiedad de la familia Corll, donde se encontró gran cantidad de cuerpos. Los cuerpos mostraban signos de todo tipo de torturas, tenían golpes, marcas de dientes en los genitales y se encontraron objetos en el interior de sus cuerpos. Otro escalofriante descubrimiento fue que la forma que tenían la boca y las mandíbulas de algunos de los cuerpos de las víctimas demostraban que habían muerto mientras gritaban de terror. Al principio, David Brooks negó estar involucrado en el asunto, aunque reconoció saber que Dean Corll había matado a 2 jóvenes en 1970. Sin embargo, el 9 de agosto, Elmer Wayne Henley dio un testimonio completo por escrito, en el que detallaba su implicación y la de David Brooks. Con esta confesión pudieron localizar el resto de los cuerpos y además, Elmer admitió haber matado él mismo a al menos 9 de las víctimas. El resto de los cuerpos encontrados también presentaban signos de tortura y mutilación como los anteriores. En total habían hallado 17 cuerpos en la caseta para barcos de Southwest Houston, 4 en el lago Sam Rayburn y 6 en la playa de High Island, y uno más en la playa del condado de Jefferson. Jamás fueron capaces de localizar el cuerpo de Mark Scott. Finalmente, David Brooks dio una confesión completa, admitiendo su participación en los secuestros y la asistencia para enterrar a las víctimas, pero continuó negando matar directamente a ninguno de los chicos. David Brooks dijo: "Una vez estaban en la tabla de tortura, ya era como si estuvieran muertos. Todo había terminado para ellos, salvo los gritos y el llanto". El caso fue muy sonado, ya que en el momento en el que tuvo lugar, fue el peor caso de asesinatos en serie con respecto al número de víctimas en Estados Unidos. Con 28 víctimas, Dean Corll superaba al asesino en serie Juan Corona, al que se le atribuía el asesinato de 25 hombres. En 1973, Dean Corll fue superado por John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, el cual mató a 33 chicos jóvenes y que reconoció haber estado influenciado por este caso. Y bueno, si queréis ver el caso de John Wayne Gacy... Bueno, pues ya sabemos más que nada de este Candyman, de este asesino en serie, el cual acabó con 28 vidas, torturándolas, violándolas, haciéndole vejaciones, pues haciendo de todo, ¿no?, con esas personas antes de matarlas. Y como vemos, no trabajaba solo, tenía sus 2 compinches, los cuales le surtían de víctimas para eso, para su diversión o su locura. De este tema se sacó la película Candyman. Candyman, lo único que tiene es que mata criaturas de adolescentes, ¿no? Y la escribió un hombre que ahora mismo no recuerdo su nombre, quiero decir, y hizo la historia haciéndola tipo de leyenda, ¿no? Un tipo basándose también en Bloody Mary, en el cual tenías que decir 5 veces Candyman delante de un espejo para que éste se hiciera acto de presencia y actuara pues como actúa el asesino
que hemos comentado, ¿no? La leyenda del libro Candyman de color es un hombre que cogía adolescentes, tenía, como dice la historia aquí, una tienda de caramelos y repartía unos caramelos con unas cuchillas escondidas dentro, ¿no? Al ingerirla, los adolescentes, pues, se morían por la ingesta de la cuchilla o sencillamente si quedaban heridos él los mataba. En esta leyenda resulta que, bueno, se dieron cuenta los ciudadanos de la ciudad y fueron a por él. Lo torturaron, lo maniataron, le cortaron una mano, le implantaron un garfio, incluso lo quemaron. Y él antes de morir echó una especie de maldición en la cual decía que volvería pues para vengarse de toda la población y de la gente, de los adolescentes que tuvieran estas personas, ¿no? De ahí la leyenda de Candyman, y en la película lo podéis ver que si se nombra 5 veces su nombre en el espejo, él aparece y empieza a matar adolescentes a troche y moche. Y esto del espejo, la leyenda esta de los espejos, que imagino que en el mundo habrá más leyendas sobre cosas de espejos, pero esta de Candyman fue sacada de la leyenda de Bloody Mary. Bloody Mary, que en castellano es María, la sangrienta. No es la típica bebida, ¿no? Pues bueno, pues resulta que el escritor se basó en Bloody Mary para hacer este tipo de leyenda. Y cómo no, vamos a saber algo más de esta Bloody Mary, ¿no? Bueno, pues dice la leyenda que hay que decir 3 veces Bloody Mary ante el espejo, a la luz de 3 velas y a la medianoche. Y cada vez que se pronuncia el nombre hay que girar en el lugar, o sea, girar sobre sí mismo. Así indica la leyenda urbana que se invoca al espíritu de María. Pero, ¿cuál es la historia detrás de la leyenda? ¿Quién fue María y qué su mito es tan famoso? El origen de la leyenda, protagonizada por Bloody Mary o María la Sangrienta, surgió en Estados Unidos, la cual sirvió como fuente de inspiración a Clive Barker para escribir un relato de terror titulado Lo Prohibido. Y fue llevada posteriormente al cine con el nombre de Candyman. O sea, encontráis ya la relación, ¿no? Existen varias versiones muy conocidas sobre el origen de la leyenda, aunque involucran a diferentes mujeres y a cada una presenta los hechos de diferente manera. Por ejemplo, tenemos a María Tudor, la reina sangrienta, María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, fue responsable de quemar a casi 300 protestantes en la hoguera, en las persecuciones marianas, en sus intentos de crear una Inglaterra más católica a mediados del siglo XVI. De esta manera se ganó el apodo de Bloody Mary. Esta reina podía ordenar una matanza brutal, pero fue incapaz de traer vida al mundo. Tuvo un falso embarazo que generó muchas sospechas. A los 3 meses de su matrimonio, María empezó a intuir que estaba embarazada. Viendo cómo su vientre aumentaba de volumen e incluso dijo que podía sentir el movimiento del feto. Sin embargo, los médicos atribuyeron la inflamación del vientre real a una hidropesia, una vulgar retención de líquidos, y pronto el vientre hinchado de María empezó a volver a deshincharse. Así ocurrió una segunda vez, en 1558. ¡Ay, que se me mueve esto! Estate quieto, por favor. Vamos a ver, ¿dónde estaba yo? Estaba por aquí. Que como sabréis, yo uso chuleta. Bueno, pues volvió a ocurrir en 1558. Desafortunadamente, una vez más, resultó ser una falsa alarma, quiero decir. Pero lo peor estaba por llegar,
ya que la reina María I murió poco tiempo después de la mala noticia. A pesar de haber ganado el apodo de Bloody Mary por las persecuciones marianas, también hay personas que creen que es ella la que aparece detrás de los espejos, ya que sigue buscando a sus hijos perdidos y está dispuesta a robar uno si es necesario. O sea, ahí tenemos una en particular que podía ser, pues eso, esta reina en concreto, por ese apodo que le pusieron, ¿no? Tenemos también la otra María, reina de Escocia. Esta ya no es de Inglaterra, es de Escocia. Y según la historia, María, reina de Escocia, no dio órdenes para derramamiento de sangre, simplemente la sangre derramada por su alrededor por pura casualidad. Su desacertado matrimonio con su primo, el conde de Darling, iba de mal en peor, hasta que un marido apuñaló a un hombre 56 veces delante de ella, que atravesaba un embarazo avanzado. Después del cruel asesinato, Darling murió misteriosamente. Aunque nunca hubo ninguna prueba, muchos sospechaban que había sido María, e incluso se casó con uno de los principales sospechosos del asesinato de Darling. Mary huyó junto a su hijo pequeño, John, el entonces futuro rey de Inglaterra, y se marchó a lo de su prima. No sé lo que es a lo de su prima, pero bueno, ahí lo pone. La reina Isabel I, para pedir protección, pero temiendo un posible levantamiento en favor de María para tomar su trono, Isabel ordenó que la metieran en la cárcel donde permaneció durante 19 años, a raíz de mucha gente intentando convencer a Isabel de muchas conspiraciones, junto con algunos intentos de escapar de la cárcel por parte de María, fue sentenciada a muerte por decapitación. El verdugo no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea, y hasta tuvo que dar 3 golpes con su espada para separar la cabeza del cuerpo. Una vez decapitada, el verdugo alzó la cabeza y gritó: «Dios salva a la reina», pero solo había agarrado su peluca roja, y la cabeza real de la reina cayó al suelo. La cabeza rodó por el suelo hacia los espectadores, quienes vieron que era gris y que estaba rapada. El acto superaba la expectativa de los espectadores ingleses acostumbrados a presenciar las monumentales tragedias en las obras de William Shakespeare. Por consiguiente, se sugiere que su muerte tan espantosa y tanto derramamiento de sangre que rodeaba su vida acabó convirtiendo la reina María de Escocia en una fuerte candidata para ser Bloody Mary, que describe la leyenda urbana. Bueno, después tenemos otra que es la condesa Isabel Bathory y tal, que, en fin, si tuviéramos que estar utilizando o leyendo todas las que hay muchísimas. La más famosa es esta que os voy a comentar ahora. Pacal, compañero, que tú no interrumpes nada, hijo. Tú sigue escribiendo ahí. Yo es que estoy leyendo y por eso no puedo estar por el chat, pero ahora después te leo y comentamos lo que has escrito. La versión más conocida es esta que os voy a decir ahora, que pone: una de estas historias afirma que Mary, María en inglés, era una joven muy bella, de 15 años, que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Un día un hombre se escondió en el armario de la joven para jugarle una broma mientras ella peinaba su cabello. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara, mientras le cortaba todo el cabello. Mary no soportaba verse al espejo sin su hermoso cabello, haciéndola sentirse fea, por lo que una semana después la chica se suicidó. En este caso, la leyenda indica que la operatoria de repetir el nombre 3 veces frente al espejo, además hay que cepillarse el cabello 100 veces. Bueno, esto de además no. Son las dos formas de invocar a Bloody Mary. Una es diciendo su nombre 3 veces y girando sobre sí mismo, y otra cepillarse el cabello frente al espejo 100 veces.
Otra versión que existe sobre la leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y luego de pasar 4 días en coma fue enterrada en el jardín de su vivienda por su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre le inyectó morfina para que no sintiera el frío letal. Y antes de irse a dormir, amarró a la mano de su hija un hilo y el otro extremo una campana. Al día siguiente, cuando el padre de Mary despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas. El padre de Mary se quedó llorando desconsolado por un largo rato, cuando de pronto se fijó que el ataúd tenía rasguños y que las uñas de su hija estaban incrustadas en él. Bueno, como podéis ver, lo que era Bloody Mary, hay 2 versiones, a cuál más espeluznante, y no deja de ser eso, una leyenda. Y ahora vamos a ver qué nos ha puesto Pacal por aquí, antes de poner un audio sobre la leyenda de Bloody Mary. Y así comentamos un poquito lo que él ha puesto, porque no quiero que se me enfade. Vamos a ver. Pone: hace un año compré unos terrenos en un lugar que le llaman el Ojo de Agua. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cerca de los terrenos que yo había comprado se encontraba un lugar donde el pozolero desintegraba. A los contrarios de la mafia, al que él participaba. O sea, los echaba en ácido y los desaparecía. Me di cuenta después que había comprado los terrenos, desde luego los dejé perder. El mentado pozolero lo tienen detenido aquí en Tijuana, Baja California. Pueden investigar, aunque es cierto lo que les acabo de decir. Pues sí, es verdad, tipo mafioso, ¿no? Aquello de que cogen, matan a alguien y o bien lo echan en cal o en ácido o lo que sea para hacer desaparecer el cuerpo. Y la lástima es esa, que muchas veces se compra un terreno, se compra una casa o se compra algo sin saber qué ha podido suceder en ese lugar, ¿no? Y muchas veces pues te encuentras con esa sorpresa de que ha ocurrido unas desgracias o similares. Pues vamos con el vídeo con el audio, mejor dicho, para conocer un poquito más la leyenda de Bloody Mary. La leyenda de Bloody Mary. La leyenda de Bloody Mary data de hace casi 1000 años, pero se ha dado a conocer por la mayoría de la gente recién a finales de los años 70 del siglo XX. Bloody Mary es el espíritu maligno de una bruja, que hace siglos fue condenada a ser quemada en la hoguera por el uso de la magia oscura. También hay una historia aún más antigua, muy creíble y basada en la evidencia histórica del origen de Bloody Mary, la reina de Inglaterra más terrible de todos los tiempos. Mary Tudor, durante su reinado, condenó a casi 300 religiosos disidentes a morir en la hoguera en las persecuciones marianas, recibiendo por ello de la historiografía protestante el apodo de María la Sanguinaria, en inglés, Bloody Mary. También hay otras versiones de la leyenda de la aparición de este espíritu maligno, la historia de una pobre chica muy joven, que murió bajo las ruedas del coche, y otra más donde es asesinada frente a un espejo, pero creo que estos solo son unas historias fantasiosas, o lo que comúnmente llamamos creepypasta. Por lo tanto, vamos a hablar de quién es, cómo, cuándo y dónde vivía. En el estado de Pensilvania, en una vieja casa de madera vivía una mujer llamada María, y se ganaba la vida recogiendo hierbas y plantas medicinales, exponiéndolas a la venta. En el barrio, todo el mundo le creyó una bruja, y se le dio el apodo de Bloody Mary. La notoriedad fue en aumento, por el hecho de que muchas chicas jóvenes, que estuvieron en las proximidades de su casa, fueron desapareciendo y nunca más se supieron de ellas, ni se hallaron sus cuerpos o algún vestigio de que fueron asesinadas. Nadie las ha visto nunca más. Mientras tanto, la forma de una anciana en los últimos años,
No se deterioraba, sino todo lo contrario. Empezó a parecer más joven y un aspecto más atractivo. Sin embargo, no había evidencia para culparla de las desapariciones. Una tarde de otoño, la hija de uno de los productores más concienzudos peleó fuertemente con sus hermanas y les dijo que se iba de la casa. Inmediatamente se vistió y salió a la oscuridad, a pesar de la petición de la madre de permanecer al menos una noche en casa. El padre de esta chica llegó a casa del trabajo y al tener conocimiento del incidente fue inmediatamente en su busca. Debido a que aquel hombre gozaba de gran reputación, era querido y respetado por el pueblo, muchos decidieron ayudarlo. Recorriendo la zona durante varias horas, a lo lejos la gente pudo observar a la jovencita y una luz brillante que se dirigía hacia ella. Aquella luz provenía de las manos de la mismísima bruja. Bloody Mary, al ver la multitud de campesinos, empezó a correr y huir de aquella gente. Pero uno de los hombres disparó su escopeta y logró herirla en la parte superior de una de sus piernas, desplomándose de dolor en el suelo. Muchos de los cazadores estaban de acuerdo en ahorcar a la bruja inmediatamente. Pero aún así, se decidió esperar hasta el amanecer y quemar a Bloody Mary en la hoguera. Así que ataron a la bruja a un árbol y clavaron sus manos para que no intente huir, de esa manera estuvo esperando su final en agonía durante la madrugada. Al llegar la mañana, todo el pueblo se reunió en un pequeño campo cerca de la casa de la bruja oscura. Las palmas de sus manos estaban hinchadas por los clavos oxidados, y su cara estaba toda llena de ampollas, picaduras de insectos hambrientos. Con su vista fea, la bruja miró con rabia y empezó a maldecir a toda la gente reunida. Los campesinos estaban equipados con tablones sobre la que colocaron una enorme hoguera, y en el centro clavaron una enorme cruz a la que ataron a Bloody Mary. La quemaron en el fuego, y mientras se quemaba con rabia empezó a maldecir a todos, y juró venganza. La leyenda de la terrible bruja se hizo especialmente popular entre los jóvenes de los Estados Unidos. Muchos adolescentes invocan el espíritu de Bloody Mary solo por diversión. Sin embargo, esta fuente de adrenalina es muy peligrosa. No invoquen a Bloody Mary, solo para matar el aburrimiento. No se los recomiendo. Pero ya que insisten en hacerlo, tomen una vela, enciéndanla, pónganse al frente de un espejo, y deben repetir 3 veces: creo en ti, Bloody Mary. Quien esté delante del espejo y la invoque 3 veces con claridad, en ese mismo instante, será asesinado brutalmente por un espíritu vengativo. Ya sea arrancándole los ojos o cortando su cuello con un filoso cuchillo. Bueno, para eso también hay varias versiones. Una dice que según le caigas a Bloody Mary, bien, no te mata en ese momento, pero te dirá el día de tu muerte. Otro que te puede matar en el momento, porque tú seas más guapa que ella, o por rabia que le des al espíritu o algo. Y otro que te concederá un deseo, en el cual en el momento que tú tengas ese deseo, morirás, ¿no? O sea, pero morirás con el deseo, claro. Y bueno, como veis, se entrelaza una leyenda con otra, una leyenda que es la de Candyman, que fue inspirada en un hecho real prácticamente, en un asesino real, en un asesino en serie, con algo de ficción, o sea, muchísima ficción, ¿no? Pero también sacado o inspirado en el canal o sea, en el canal, perdón, en la leyenda de Bloody Mary. O sea, han mezclado fantasía con realidad, con leyenda, y, y es lo que suele pasar, ¿no? Cuando se mezcla mucha cosa, a veces uno llega incluso a creérselo. Y espero que os haya gustado este directo. Comentarme algo en el chat si sabéis de alguna leyenda que sea de espejos, ¿no? Que ocurra cuando haces algo delante de un espejo y lo comentamos ahora o incluso puedo poner un enlace para que subáis y que tenga algo que contar, que sepa de una historia así de este tipo, pueda subir a contarla sin ningún problema.
Bueno, pues parece que no hay nadie que quiera subir a contar nada. Entonces, lo que vamos a hacer es despedirnos por hoy. Espero que os haya gustado el directo. Vuelvo a repetirlo, espero que os haya entretenido. Y nada, nos vemos en el próximo directo en el cual igual tocamos otra leyenda o vemos algunos vídeos capturados en cámaras de vigilancia para poder descifrar si son ciertos, si son un montaje o si en realidad se ha captado algún espíritu. Sed buenos y muchas gracias por estar ahí.